Teorías del conocimiento, capítulo 4, las especies del conocimiento. Integrantes: Paulina Arias Balbín, Isabel Aguilar Calle, Wilmar Moreno Santana, Andrés Felipe Hernández, Juan Fernando Guerra. El problema de la intuición y su historia. Debemos tener en cuenta que conocer significa aprender y se compone por una gran cantidad de datos. La conciencia cognosciente es aquella que redondea en un tema para poder llegar a conocerlo mediante la comparación. Esto lo podemos ver mucho en investigadores y se hace adquiriendo conocimiento de forma progresiva. Para algunos, el conocimiento intuitivo se trata de conocer viendo, claramente de forma inmediata por medio de la vista. Pero para otros existen otros tipos de intuición, como la intuición espiritual, ya que ésta se basa en lo que creemos o sentimos por algo que no hemos visto en ningún momento, concluyendo que la intuición no es solo de algo que acabamos de ver, sino de algo que podemos sentir o creer. En la intuición material se puede ver el aprendizaje por medio de un objeto o solo la vista, y cada objeto presenta tres aspectos: la esencia, la existencia y el valor. Claramente esos aspectos van relacionados con otros aspectos de la intuición, que son el pensamiento, que es la intuición racional o la razón, que en cuanto al objeto iría relacionado con la esencia que tiene este objeto para nosotros. El sentimiento, que va relacionado con lo emocional y con lo que nosotros sentimos, que es el valor que nosotros le damos a este objeto. Y la voluntad, que va relacionado con lo volitivo, y la voluntad, que va relacionado con la existencia del objeto en especial. Historia del problema. Platón es el primero que habla de la intuición material caracterizada porque es razonable, o sea, viene de la razón. Según Platino, hay una intuición, la sublime contemplación de lo divino, es decir, Dios para él es emocional y racional. Dios se presenta al platónico cristiano como un algo que encierra todas las cosas de modo místico. Edad Media. Según San Agustín, la mística de la Edad Media permite el derecho de la intuición religiosa, o sea, para ellos la verdad va más allá de lo lógico y también se puede basar en lo subjetivo o lo vivido, los sentires de las personas. El agustinismo tiene una visión inmediata y mística. Por otro lado, el aristotelismo es más progresiva o lógica. La Edad Moderna. Según Descartes, la intuición es un medio autónomo de conocimiento. También para Pascal, la razón tiene al lado del conocimiento por el intelecto, un conocimiento por el corazón, y al otro lado uno racional que va pegado a lo emocional, es decir, uno necesita del otro. Kant solo conoce una aprehensión inmediata del objeto. Las que encontramos en la filosofía inglesa anterior a Kant es que nuestra razón no puede aceptar que hay cosas de las cuales no se tiene conocimiento y se les busca una lógica. Según Hume, el centro de la gravedad está en el lado práctico denominado como fe. La fe es más del lado afectivo que del lado pensante, y gracias a ese alcanzamos a conocer el mundo exterior. Otros filósofos ingleses aprendemos inmediata y emotivamente lo bello y lo bueno, por el sentido estético y moral. Opinión. Hay una intuición espiritual e intelectual. Schopenhauer considera con Kant que nuestro entendimiento está en los límites del mundo fenoménico,
es decir, sabemos de los fenómenos o por lo menos intentamos saber sobre estos, y define el presentimiento por puro sentimiento debido a que tenemos conocimiento. Según Joseph Geiser, la actitud de realismo crítico es predominantemente negativa respecto a la intuición, consiste en las realidades individuales de nuestra percepción externa o interna. Solo admite una intuición racional formal. August Missert reconoce la intuición en el terreno de los valores estéticos y éticos, o en lo metafísico. Sabemos los valores de nuestro yo y lo que nos rodea. Los objetos que no son conocidos por la intuición son el propio yo, el mundo exterior y las otras personas. Hoy en día, el intelecto no es capaz de penetrar en la esencia de las cosas, solo la intuición es capaz de aprender lo interno o lo esencial y mediante ella entramos en contacto con el núcleo de la vida. En otra institución inglesa, como algo irracional o una entrada en contacto con la realidad de modo emotivo y volitivo, la intuición representa un gran papel en la historia. Nosotros solo podemos comprender a las personas de forma intuitiva y solo pueden ser conocidas intuitivamente. La intuición en la fenomenología tiene un sentido muy distinto. La intuición es la esencia o modo de ser de las cosas. La intuición llega hasta donde llega la posibilidad de la idealización, conociendo solo la intuición racional. Scheller, los valores son aprendidos a nuestro espíritu y este de conocer es un sentir emocional. De la misma forma, en la religión, Dios es conocido intuitivamente, es decir, según Scheller, la vivencia de la intuición solo puede ser inmediata. Cuando hablan de intuición, no se piensa en esta intuición sensible, sino en una intuición no sensible, espiritual. En una intuición semejante descansan también aquellos juicios que tenemos ante nosotros en las leyes lógicas del pensamiento. Como queda dicho, suele aplicarse la denominación de intuición y de conocimiento intuitivo tan solo a la intuición espiritual. Tampoco debemos llamar intuición en sentido riguroso a la aprehensión inmediata de la relación entre dos contenidos sensibles o intelectuales que acabamos de referirnos. Caso que queramos conservar la palabra, debemos hablar de una intuición formal. Esencialmente, distinta de esta es la intuición material, en la cual no se trata de una mera aprehensión de relaciones, sino del conocimiento de una realidad material, de un objeto o un hecho suprasensible. Esta intuición material es la que llamamos intuición en sentido propio y riguroso. Esta intuición material puede ser de diversa índole. Conforme a esto, debemos distinguir una intuición racional, otra emocional y otra volitiva. En los tres casos hay una aprehensión inmediata de un objeto y esto es justamente lo que pretende expresarse con la palabra intuición. Si se tiene esto presente, no se experimentará ninguna dificultad ante la expresión de intuición volitiva, que suena paradójica en un principio. Pero consiguiente podemos hablar de una intuición de la esencia, una intuición de la existencia y una intuición del valor. La intuición se presenta en Dilthey lo mismo que en Bergson, como algo absolutamente irracional, como un entrar en contacto con la realidad de un modo emotivo y volitivo. Como ya hemos visto, nuestra convicción de la realidad del mundo exterior descansa, según Dilthey, en una experiencia inmediata de nuestra voluntad, en la misma forma inmediata e irracional
aprendemos la misma existencia de nuestros prójimos. La intuición representa además un gran papel, según Dilthey, en la esfera histórica. Cuando nos representamos intuitivamente con plena claridad, lo que quiere decir color lo represente es una esencia, y cuando nos representamos igualmente en una pura intuición, pasando la vista acaso de percepción en percepción, lo que es la percepción en sí misma, hemos aprendido intuitivamente la esencia percepción. La intuición, la conciencia intuitiva, llega hasta donde llegue la posibilidad de la ideación o intuición esencial correspondiente, mientras Husserl solo conoce una intuición racional, la que él llama intuición esencial. Hessel admite además una intuición emocional y ve en ella el órgano del conocimiento de los valores. La nota de la personalidad es, en efecto, de una importancia esencial para la idea religiosa de Dios. La intuición es, por ende, el verdadero órgano del conocimiento del historiador. La intuición tiene en la fenología un sentido muy distinto del que tiene Vernon y Dilthey. El objetivo de la intuición inmediata no es ya la realidad como tal, no es la existencia, sino justamente la esencia. El factor esencial, la existencia, es eliminado, puesto que entre paréntesis, para el fenólogo cree que aprenderlo es la intuición esencial inmediata. Razón y sin razón del intuicionismo. El admirar o rechazar un conocimiento intuitivo junto al discurso racional depende ante todo de cómo se piensa sobre la esencia del hombre. Quien ve el hombre exclusivo o preponente, un hombre de ser teórico, cuya principal función es el pensamiento, solo admira un conocimiento racional. Quien es el contrato ponga el centro de la gravedad del ser humano en un lado emocional y lotivo. Propende de antemano a reconocer el hombre, junto a la forma discursiva racional del conocimiento. Otras clases de aprehensión del objeto entre los filósofos modernos es Dilthey, quien ha llamado la atención sobre este hecho. En su introducción a las ciencias del espíritu ataca con energía ese racionalismo intelectualismo según el cual en las venas del sujeto cognoscente no corre verdadera sangre, sino el humor enracido en la razón, considerado como mera actividad intelectual. La ocupación histórica y filosófica con el hombre entero me ha conducido, declara, a tomar esta de la variedad de sus fuerzas y a tomar el ser de que quiere, siente y presenta también por base a la explicación de conocimiento y de sus conceptos. De este modo llega a poner al lado del conocimiento discurso racional, otro intuitivo racional. Debemos sostener, como consecuencia de lo dicho, que la intuición no puede ser nunca la base última de la validez de ningún juicio en la esfera teórica, ni por ende en la metafísica. La última instancia en esta esfera es la razón, y toda intuición ha de someterse a su examen. Como consecuencia de las afirmaciones anteriores, debemos negar también la adhesión a la intuición esencial de Husserl, presidiendo de que esta intuición no es un acto tan absolutamente simple y autónomo como Husserl pretende, sino que consta de una pluralidad de actos de pensamiento, según ha demostrado principalmente la crítica de Burkelt y Geiser. Tampoco puede pretender ser nunca última instancia. Pues cuando hacemos la teoría del conocimiento, ejercitamos una actividad teórica, como ya dice el mismo nombre, y por tanto debemos dejar a la razón la última palabra. El reconocimiento de esta intuición esencial privaría a la filosofía de su validez universal y por tanto de su carácter racional y científico. Tampoco es por esto admisible justificar las leyes supremas del pensamiento acudiendo a su inmediata evidencia. Posición muy distinta debemos tomar frente a la intuición existencial
de Dilthey. La inmediata e inconmovible certeza que acompaña a nuestra convicción de la existencia del mundo. Habla sobre el efecto de la convicción. Descansa en una experiencia íntima, que es una vivencia inmediata, pero entonces está decididamente en desventaja frente al idealismo, desde el punto de vista metódico, puesto que el idealismo da una teoría del conocimiento mucho más sencilla y unitaria, ya que trata de explicar el fenómeno del conocimiento sin la hipótesis de una relación extraconsciente. Muchas gracias.